Vamos a pasar a la palabra y vamos a ir a Primera de Samuel. Antes de leer la palabra, quisiéramos pedirles a todos aquellos hermanos que son considerados iglesia dentro de Torre Fuerte, la iglesia Torre Fuerte, les vamos a pedir que después de la prédica se queden unos momentos más, por favor. Vamos a tener una pequeña plática al final del servicio. Vamos a Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, versículo 22 y 23. Amén. Versículo 22 dice así: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, la asistencia, la dirección, la llenura de tu santo y precioso Espíritu para que podamos entender esta palabra, Señor, para que podamos discernir esta palabra y a través de ella, amado Dios, poder recibir la bendición que tú tienes preparada para cada uno, Señor. Habla primeramente a mi vida, amado Dios, para que pueda transmitir tus ideas, tus pensamientos, Padre, tu voluntad en este lugar y también para aquellos que nos escuchan a través de la grabación, Señor. Que seas tú glorificado a través de esta tu palabra, Señor. Ayúdanos esta mañana, Señor, y podamos ser edificados en nuestra fe. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hoy vamos a tomar una historia muy conocida, una historia que creo que la mayoría de los que hoy están aquí presentes conocen, han leído, y no sé si realmente la hayamos entendido, si se haya puesto por obra también lo que las verdades nos enseñan a través de este capítulo 15. Por ejemplo, si hoy preguntáramos ¿cuántos fuimos sacados de la idolatría? ¿Cuántos antes de ser cristianos, antes de conocer la palabra de Dios, cuántos nos reuníamos a lo mejor en la iglesia católica? Lo bueno es que nadie. Nosotros sí. Bueno, si el
si el asistir a la iglesia de vez en cuando se le puede llamar idolatría, pues éramos idólatras nosotros. Si yo recuerdo que cuando nos casamos, mi esposa y yo, fuimos a dejar el lazo, lo fuimos a dejar allá al templo de la Virgen de Guadalupe. Pues si eso es idolatría, nosotros éramos idólatras. El ramo lo llevamos a la Virgen de San Juan de los Lagos, pues eso es idolatría, ¿verdad? Entonces éramos idólatras. Si íbamos a las reuniones de fiestas a la iglesia católica, pues creo que eso es idolatría también, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez consultaron a un hechicero, a un brujo, a un adivino? Sí, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué decir que no? Pues sí. Pero éramos. Hoy quiere decir que ya no somos. ¿O seguimos siéndolo? No, ¿verdad? Bueno, esperamos que eso sea verdad. ¿Por qué todo esto? Porque a veces no queremos entender o no alcanzamos a entender los mandamientos que están en la palabra de Dios o lo que Dios está demandando de nuestra vida. No alcanzamos a entender sus mandatos o no queremos entender, ¿verdad?, las órdenes que Dios nos da, los mandamientos que Dios nos da. ¿Sí? A veces viene a nuestra mente y decimos, es que son muy radicales lo que se nos dice en la iglesia, es que son muy exagerados, ¿sí? A veces pensamos como el joven o la señorita cuando su papá por más que se esfuerza, su mamá por más que se esfuerza en decirle, mira, esto te conviene estudiar esto, te conviene estudiar aquello, te conviene esta amistad no te conviene, ¿sí? Te conviene mejor que busques a Dios y Dios te va a dar la pareja ideal, te va a dar la pareja adecuada. Pero a veces el joven, la señorita dice, no, es que ya están pasados de moda, ustedes son muy exagerados, ustedes ya no piensan igual que nosotros, ¿no? Y razonamos y la gente piensa y razona y dice, no, es que es mejor de esta manera, es mejor de aquella manera. Y además a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi mamá, a mi papá, o a mi hermano, o a mi hermana, ¿sí? Y caemos en la conclusión de que somos más sabios que Dios, ¿sí? Pensamos que tenemos más sabiduría que Dios, porque hacemos las cosas a nuestra manera, o hacen las cosas a su manera, y escogen lo que más les conviene. ¿Por qué? Porque a veces no quieren compromisos, ¿sí? Porque a veces el hacer la voluntad de Dios es a lo mejor obtener compromisos. El escuchar el consejo de tu madre o de tu padre, o de un hermano que te esté aconsejando, pues es contraer compromisos, y eso es lo que hoy en día la mayoría de la gente no quiere, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la historia de alguien que escuchaba de Dios, ¿sí? Que escuchó de Dios, que fue nombrado rey de parte de Dios, ¿sí? Pero que no conoció a Dios. Eso es lo triste. Eso es lo triste, que
que pudo conocerlo, pudo ser un gran instrumento en las manos de Dios y no puso atención a la voz de Dios. No prestó la atención adecuada a la voz de Dios, ¿sí? No prestó atención a lo que Dios le ordenaba y cayó en pecado delante de Dios. Hoy a grandes rasgos vamos a mirar esta historia y vemos, por ejemplo, en el versículo 1 de este mismo capítulo 15, vemos lo que Dios le estaba pidiendo, fíjate. Fíjate cómo vamos a ir paso a paso hasta llegar a los dos textos que tomamos como base. Pero fíjate lo que Dios le estaba pidiendo a Samuel. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Samuel, el siervo de Dios, se presenta ante el rey Saúl y le recuerda que él era rey porque Dios así lo había puesto, porque Dios le había dado ese encargo. Pero ahora Dios iba a usar la vida del rey Saúl para quitar a aquel pueblo que había sido un estorbo para el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando sale de Egipto, el pueblo de Israel tenía que pasar por los terrenos de esta nación que le estaban mandando que destruyese, ¿verdad? Tenía que pasar por ahí el pueblo de Israel, y Amalec no lo dejó. Entonces Dios quería hacer justicia a través de la mano del rey Saúl y le dijo: ve, primero le dice Samuel: así dice Jehová. O sea, no dice, no, así digo yo, no, así dice Jehová, dice, ¿sí? O sea, era un mandamiento directo de Dios para el rey Saúl. Y claramente le dice lo que tiene que hacer. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Fíjate la orden tan directa: no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y a veces la gente que no conoce a Dios dice: ese es un Dios sanguinario, ¿no? Porque no tiene amor. No, es un Dios justo porque Él sabe lo que esta gente iba a hacer después si no se llevaba a cabo esto, ¿sí? Por eso le da esta orden directa. Y a veces parece exagerado lo que Dios pide a la vida del hombre o de la mujer. Y a veces nos hacemos como que no entendemos la orden, ¿verdad? Y esto le pasó a Samuel, a lo mejor. No quiso ser tan radical, no quiso seguir al pie de la letra lo que se le estaba ordenando. ¿Y qué sucedió después? Versículo 4.
Hasta el 9 le vamos a dar lectura. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no se os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos que cumplió a medias. No cumplió el mandamiento de Dios. Desobedeció, en otras palabras, la orden directa que Dios le había dado. Y por lógica trajo una consecuencia, ¿no? Cuando Dios habla a la vida de alguien y éste no responde a esa voz, a ese mandamiento, ¿qué pasa? Viene un castigo, viene una consecuencia por no cumplir lo que se le había pedido. Vemos aquí en Deuteronomio 28, no pierdan Samuel, ahorita vamos a regresar ahí. Y vamos a ver Deuteronomio 28, versículo 15. Dios a través de Moisés le está dando las ordenanzas y los mandamientos. Y le dice en el versículo 15: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, o sea, que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, todas estas, si tú obedeces, todas estas bendiciones van a ser para ti. Pero si no, todas estas maldiciones, y empiezan ahí las maldiciones que iban a venir sobre el pueblo de Israel, si no cumplían con lo que Dios les estaba mandando. ¿Ah? Entonces vemos que por desobedecer, por no cumplir los mandamientos de Dios, trae consecuencias. Ahora vamos a 1 Samuel, en el versículo 13, le vamos a dar lectura del 13 en adelante, del 13 al 19, dice así: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, ¿qué estamos viendo en esta parte? Que él tuvo una falsa obediencia, fingió obedecer a Dios, como hoy en día ocurre, ¿verdad? Pero aquí vemos una falsa obediencia de parte de
de Saúl. Hizo las cosas a su manera. No quiso hacerlas como Dios le estaba mandando, ¿sí? Él cumplió en parte. Y él pensó, con eso es más que suficiente. ¿Para qué voy más allá? ¿Para qué hago las cosas como Dios dijo? No. Yo creo que deben de hacerse así. Y así lo hizo, ¿verdad? Y vemos en el versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, él todavía trató de justificarse. Pero mira, aquí pasan muchas cosas y se aclara la condición de este hombre. Por ejemplo, en el versículo 15 que acabamos de leer, él dice, de Amalec los han traído. O sea, no dice, yo ordené que los trajera. No, dice, de Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó la mejor de las ovejas. O sea, no dice, yo di la orden. Y se supone que el pueblo se movía a la voz del rey, como el rey se tenía que mover a la voz de Dios, para que fuera una secuencia. Pero no fue así. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová mi Dios. Dijo, tú Dios. O sea, él mismo estaba diciendo con sus propias palabras, es tu Dios, no el mío, ¿sí? Por eso yo hago las cosas a mi manera. Porque no es mi Dios, es tu Dios, dice, ¿sí? Dice, pero lo demás lo destruimos. O sea, lo demás lo hicimos. Entonces vemos la falsa obediencia. Y en el versículo 20 vemos la tibieza en el servicio que este hombre. No, dice, yo he cumplido, ¿sí? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, justificándose, no, espérame. Yo he hecho lo que Dios me dijo que hiciera. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Dios le había dicho que trajera al rey? No. Él le dijo que no lo perdonara. ¿No? Dijo, no lo perdones. Sí. Pero ¿qué pasa? No, yo he cumplido. Yo he cumplido. ¿Por qué el ser humano trata siempre de justificarse cuando no hace bien las cosas? La palabra de Dios dice allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 48, versículo 10, dice, maldito el hombre que hace indolentemente la obra de Dios. ¿Es fuerte la palabra? Es demasiado fuerte, hermanos. Pero dice, maldito. O sea, sea anatema. Maldito el hombre, dice, que hace indolentemente. O sea, que hace las cosas a su manera. Y este hombre las hizo a su manera. ¿Por qué las hizo a su manera? Porque tenía muchas excusas para no obedecer. Fíjate, el versículo 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios. Una vez más, le deja entender a Jehová, tu Dios en Gilgal. Mas el pueblo, dice, tomó del botín. O sea, no fui yo. No fui yo el que
no cumplió al pie de la letra, ¿sí? Fue el pueblo. ¿Qué hizo para no cumplir los mandamientos de Dios Adán? Cuando desobedeció que no comiera de la fruta prohibida. ¿Qué hizo Adán? Lo primero que él dijo, no fui yo. ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste. Y le echó la culpa a ella. ¿Sí? Le echó la culpa a la mujer. A ver, Eva, ven acá. ¿Qué hiciste? Ay, Señor, no fui yo. Fue la serpiente. ¿Sí? Fue la serpiente la que me engañó y yo comí. ¿Sí? Cuando Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Dios y se tarda 40 días. Y cuando Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ve, porque el pueblo se está yendo, ya se está desviando, ¿sí? Ve a verlos, ¿qué pasa? Y cuando baja, todo el pueblo estaba adorando un ídolo. ¿Cuál ídolo era ese? Un becerro de oro. Pero fíjense la actitud del sacerdote Aarón. Aarón le dice, Moisés, ¿qué has hecho? Y le dice Aarón, no, fíjate que cuando el pueblo vio que tú te tardabas, yo les dije, denme todo su oro y su plata, ¿sí? Y los eché al caso y salió el becerro. Así fue como sucedió, ¿sí? El becerro salió ahí caminando o cómo se hizo, ¿no? Pero Aarón, él puso de excusa el pueblo pidió un Dios, y yo lo eché y ese Dios surgió solito. Y en otro pasaje dice, Aarón hizo con buril aquel animal. ¿Sí? Pero ¿a qué vamos con todo esto? A que el hombre por naturaleza siempre busca excusas, siempre busca cómo justificarse, cómo poner la excusa delante de Dios. Dios llama a Moisés y le dice, mira, tú vas a liberar el pueblo de Israel, porque yo te he escogido, porque yo ya te puse como caudillo, tú vas a liberar el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Moisés? Sí, Señor, voy. Sí le dijo así. No. Moisés le dijo, ay, Señor, tú sabes que yo soy hombre de tardo hablar, no sé hablar. ¿Cómo crees que yo voy a ir? Si no sé ni hilvanar 3, 4 palabras, dijeran algunos. ¿Cómo voy a predicar yo si no sé ordenar las ideas? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Quién te dijo que tú vas a hablar? Tú vas a hacer por Dios a Aarón, y Aarón va a ser por boca tuya para que él le transmita las. Pero Moisés ya estaba poniéndole excusa. No sé hablar. Este rey le dijo, el pueblo tomó del botín, ¿sí? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Otra vez, ciertamente no era Dios de Saúl, ¿sí? Entonces hay muchas excusas para no cumplir lo que Dios dice. Pero también a veces se transforma todo esto en un mero formulismo para cumplir lo que Dios quiere. Y aquí entramos al versículo 22 y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Pero a veces, pues voy al servicio porque me lleva. Hago esto porque, bueno, pues no sé por qué, pero lo hago. Hago aquello, pero no estoy convencido de ello, pero lo hago ¿para qué? Para quedar bien. Puro formalismo. Cumplir por compromiso únicamente. ¿Sí? Y Dios lo ve. O sea, Dios ve la actitud que cada uno traemos. Él le decía al pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo de Israel allá a través del profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, les dice, miren, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice. ¿Sí? Y así es mucha gente que dice, yo sí obedezco a Dios, yo sí hago, ¿sí? Pero su corazón está lejos. Ahora, versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí estaba la consecuencia de no obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Y vemos que dice claramente la palabra de Dios, como pecado de adivinación es la rebelión. Pero decimos, nosotros ya no consultamos hechiceros, ya no vamos a ver a los brujos. Hay tantita rebeldía, pero bueno. ¿Sí? Pero decimos, nosotros ya no somos idólatras. Nada más que las cosas que yo hago en mi vida y con mi vida, las hago a mi manera. ¿Qué es eso? Obstinación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál fue el pago a Saúl por todo esto? Le fue quitado el reino. ¿Sí? Y vemos que, pues esto, a grandes rasgos vemos la historia de este rey. Y pensamos, no tenía muchos argumentos para no obedecer la voz de Dios, porque el mandamiento fue claro, fue directo, ¿sí? O sea, él, para no cumplir con lo que Dios le mandó, tuvo que hacer muchas cosas, ¿sí? Bueno, y decimos, bueno, es que no sé por qué hizo esto si tenía tan claro el mandamiento de Dios. ¿De qué manera podemos sacar nosotros provecho a esto? O, en otras palabras, ¿de qué manera podemos aplicarnos esta misma enseñanza a nuestra vida? Tú que ya has creído, tú que te dices hijo de Dios, o tú que quieres hacer la voluntad de Dios, o tú que ya llevas mucho tiempo, muchos años escuchando palabra de Dios, y que no quieres poner por obra la palabra de Dios. Vemos como al principio el mandamiento es muy claro, ¿verdad? Lo vimos del versículo 1 al 3, ¿verdad? Le da el mandamiento muy claro. Y a veces nosotros, por falta de estudio, por falta de comunión con Dios, por falta de no entender claramente, a veces hay difíciles momentos en los que llegas a la palabra y te encuentras con un pasaje muy difícil y no lo entiendes. Y eso es razonable, ¿sí? Porque a veces no entendemos realmente cuál es la voluntad de Dios. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Dios le dice a Josué, le dice, mira, yo he entregado
en tu mano a Jericó. Y Jericó era una ciudad amurallada, toda cercada, todo alrededor. Había una sola puerta para entrar. Y para tumbar esa puerta se necesitaba algo más que hombres fuertes, ¿verdad? Pero Dios le dio la promesa a Josué: y yo te voy a entregar en tus manos a Jericó. Bueno, Josué creyó y fue y se plantó frente a Jericó, ¿sí? Y cuando llega frente a la ciudad, Dios le habla y le dice: a ver, ya iba con todo su ejército armado y todo, y le dice: no, espérame, ¿sí? Las cosas van a ser así. Josué, dile al pueblo que agarre antorchas y durante 6 días le vas a dar una vuelta diaria a la ciudad. ¿Tú qué harías? O sea, tú eres ejército, tú tienes un ejército, tú eres el encargado, el general, el rey, lo que quieras, eres el responsable. Y vas contra una ciudad muy, muy grande. Y ya tienes preparado todo y de pronto te dice Dios: es que no vas a pelear con la espada. Ve y dale 6 vueltas. ¿Es entendible? ¿Es razonable? Así, si tú lo ves fríamente, ¿sería razonable eso? ¿Con eso vas a conquistar a la gran ciudad? Yo creo que Josué se quedó pasmado, yo creo, se quedó ahí pensando, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Pero el que se lo estaba diciendo era Dios. ¿Y qué hizo Josué? No, a lo mejor razonó las cosas, a lo mejor no entendía, pero dijo una cosa: si Dios me lo está demandando, es porque es lo mejor para mí. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Cumplió al pie de la letra. ¿Sí? Entonces, a veces, aunque no se entienda lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que Dios está demandando de mí, ¿qué tengo que hacer? Obedecer a la voz de Dios. ¿Sí? Y Josué obedeció a la voz de Dios. Tú puedes ver esta historia, Josué 6, capítulo 6, del 1 en adelante, puedes ver la historia de cómo derribó los muros de Jericó, que luego dicen cuántas veces tuvo que dar vuelta a la ciudad para que cayeran las puertas, los muros. ¿Cuántas veces dio? 6 vueltas, ¿ves? Ya van como 10 veces. En total, ¿cuántas veces dio? 13, ¿verdad? 13, pero la historia y las enseñanzas que hemos recibido, nuestra mente ha quedado grabado. 7 vueltas le dio. No, 7 vueltas le dio el último día. Pero ya había dado 6 días, una vuelta diaria. Y si tú sumas 6 y 7 el último día, cuando ya cayeron, fueron 13 vueltas las que dio, ¿verdad? Pero hasta por ahí creo hay una alabanza que dice que 7 vueltas dio. Entonces vemos que a veces no se entiende la orden de Dios, pero tenemos que obedecer. La voz de Dios es sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque vimos en la historia de Samuel que hay castigo por desobedecer a Dios, ¿verdad? Y vemos que la palabra de Dios es muy clara. Aquí vamos a tomar Deuteronomio 30. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, Moisés había cumplido con el mandamiento de Dios y había empezado en el capítulo 28 y les dijo, mira, todas estas bendiciones son para ti. Pero después les dice, mira, si no obedeces, todas estas maldiciones también son para ti. Y parece que son 56 textos de maldiciones y son, creo, 16 de bendiciones, algo así, ¿sí? Tú puedes leerlo en el Deuteronomio 28, donde les da las bendiciones y les da las maldiciones. Y aquí en este texto Moisés les está diciendo, miren, yo ya cumplí. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sabemos, la mayoría de los que estamos aquí, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y tú escoge lo que más te convenga, ¿verdad? Lo que sí no te sugiero es que hagas lo que hizo el rey Saúl. ¿Qué hizo? Aparentar obediencia. Aparentar obediencia. Vimos el versículo 13, cómo él le dice a Samuel, yo he cumplido, dice. ¿Qué estaba haciendo? Estaba aparentando obedecer la voz de Dios. ¿Sí? Y esto trajo consecuencias. Y esto trae consecuencias para todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y que han escuchado y saben realmente qué es lo que Dios está demandando de cada uno de ustedes y no quieren poner por obra la palabra. ¿Sí? Aparentar ser obediente a Dios es engañarte a ti mismo. O sea, no vas a engañar ni al que está a tu lado, no vas a engañar a tu esposo, a tu esposa, no vas a engañar a tus papás, te estás engañando tú solo. ¿Por qué? Porque estás aparentando obedecer. Y Saúl no estaba engañando a Samuel, se estaba engañando a sí mismo. No estaba engañando a Dios, se estaba engañando a sí mismo. Para él solito. O sea, el aparentar obediencia trae muchas consecuencias. Acuérdate en Mateo 21, versículo 23, ¿qué le dice Dios a aquellos que llegan ante Él? Y le dice, mira, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, hicimos milagros, hemos asistido al templo diario, hicimos milagros y profetizamos, predicamos. ¿Hicieron o no hicieron? Hicieron muchas cosas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ellos por mucho tiempo aparentaron ser lo que no eran, o sí eran. Porque a veces tomamos este pasaje de Mateo 21, de Mateo 7:21 para decir, Mateo 7:21 para decir, ¿ya ven cómo el cristiano sí se pierde? ¿Y si eran o no eran? Porque al final en el versículo 23 les dice Dios, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, no está diciendo, en unos días sí fueron tantitos, sí los conocí. Tantito fueron cuando sanaste a un enfermo, cuando oraste y sanaste a un enfermo, fuiste tantito cristiano. ¿Sí? No, ¿verdad?
Jesús les dice, nunca os conocí. O sea, ¿qué quiere decir? Que estuvieron ahí. Ahí estaban constantemente escuchando la palabra, ahí estaban haciendo cosas y se juntaban con los hermanos y a lo mejor comían con los hermanos y a lo mejor servían en alguna área. Pero al final de cuentas eran puras apariencias, ¿sí? Aparentaban obedecer a Dios. ¿Qué hizo Saúl? Aparentó obedecer la voz de Dios, pero no la obedeció, porque no cumplió lo que Dios le estaba demandando, ¿sí? ¿Y qué más hizo en el versículo 20? ¿Qué más hizo Saúl? Bueno, respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué nos indica esta actitud? Siguiendo el hilito de esto, de las últimas ideas que estamos dando, es que muchas veces la gente dice, bueno, yo hago las cosas, yo sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero lo hago a mi manera, como quiero, no como se me pide, no como se me dice, no. Y ahí está, haciendo las cosas. Es que yo creo que es mejor así. Es que yo creo que pudiéramos hacer de esta manera las cosas. Es que no, eso a lo mejor es muy fuerte, es muy radical. No, hay que hacer las cosas poco a poco. Cuando a lo mejor Dios está demandando que ya seamos más radicales en ciertas cosas que estamos luchando en nuestra vida. Por eso les decía lo que dice Jeremías. Jeremías dice, maldito el hombre que hace indolentemente, que hace las cosas al ahí se va, que hace las cosas como quiere. ¿Eso agrada a Dios? No. Es como si viniera alguien y no conociéramos y dijera, a ver, yo voy a predicar, ¿sabes? Y nosotros dijéramos, sí, súbete, órale. No, yo quiero cantar, sí, ándale, cántale. ¿Sí? Al fin de cuentas, las consecuencias las vas a vivir tú, pero también nosotros por no tener celo en las cosas de Dios. ¿Ah? Y por eso hay muchos que hacen las cosas como quieren, sirven como quieren. ¿Por qué? Porque hay muchas excusas, están llenos de excusas en su vida, están llenos de excusas ahí en su forma de mirar las cosas. Mira lo que dice Mateo 24. Mateo 24, Mateo 25, perdón. Versículo 24. Esta es la historia, es la parábola de los talentos, ¿verdad? Ya vemos que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿sí? Pero cuando él va a pedir cuentas, el Señor va a pedir cuentas, en el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa hoy en día con muchos que llevan años y años y no se deciden a servir a Dios? Y tienen mucho talento, y tienen bonita voz, y saben tocar un instrumento, y saben, tienen mucha facilidad de palabra para predicar. Pero ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Están llenos de excusas. No, Señor, es que yo supe que eres muy estricto. No, Señor, es que yo sé que para servir se necesita una santidad, y por eso yo mejor no hago nada. Mejor el talento que yo tengo, lo tengo, pero nomás para de vez en cuando ejercerlo. Nomás para de vez en cuando tocar, nomás para de vez en cuando predicar, nomás para de vez en cuando, nomás para irla pasando ahí. ¿Sí? Pero un día Dios te va a demandar eso. Eso que Dios puso en ti, la facilidad de palabra, el entendimiento de las Escrituras, y que no quieres ejercer ese ministerio que Dios tiene, ese talento que Dios ha puesto, no lo quieres pulir, porque una cosa es lo que Dios, la facilidad que Dios te da para hacer las cosas en todas las áreas, ¿sí? Pero tienes que ponerlo a disposición de Dios y tienes que procurar que pulir ese talento, ¿sí? O sea, predicar la palabra sí es fácil, pero hay que estudiarla, escudriñarla. Tocar es fácil, pero hay que buscar la consagración de parte de Dios, la dirección de Dios. ¿Sí? A lo mejor Dios te dio una voz bonita, pero tienes que pulirla, hacer ejercicios de vocalización para que salga una ofrenda agradable a Dios. Pero dices, no, pues ¿para qué? Mejor, Señor, cuando venga, pues aquí está. Mejor me la llevo. Chicas, calmadas, ¿para qué me comprometo? Así le dijo dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Tuve miedo de tomar decisiones y consagrarme a Dios. ¿Por qué? Por cobardía. Eso se llama cobardía. Tuve miedo de consagrarme a Dios. ¿Qué tal si Dios me da un esposo santo que quiera vivir en santidad? ¿Qué tal si Dios me da una sierva de Él para que vivamos en santidad y sirvamos a Dios? Por eso mejor no me comprometo. Mejor a lo mejor pues es más fácil, ¿no? ¿Qué tal? Pues allá afuera hay muchas. ¿Por qué? Porque no quieren el compromiso, están llenos de excusas. No quieren comprometerse con Dios. Y dice, tuve miedo. Aquí tienes lo que es tuyo. O como aquellos también que están delante de Dios y le dicen a Dios, le cuestionan a Dios, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, Señor? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo estuviste ahí, Señor? ¿Por qué? Porque no queremos ver las necesidades de los demás. Porque no sabes qué bendición es que hubiera personas que se juntaran de a 2, de a 3, de a 4, de los que sean y dijeran, ¿saben qué, hermanos? Vamos a ir a ofrecer café allá al Hospital General. Y a lo mejor por ahí surge alguien, a ver, hermanitos, yo no puedo ir, pero aquí está, yo lo pongo. Vayan y hagan misericordia. ¿Pero por qué no se hace? Porque no hay compromiso. Porque no quieren hacer las cosas. Es que no sabemos cómo hacerlo. ¿Será difícil, hermanos?
¿Será difícil servir a Dios? ¿Buscar agradar a Dios será difícil? No. Lo difícil es comprometerse con Dios. ¿Sí? Porque un día vamos a estar delante de Dios. Si vieras qué bendición es ir a la cárcel y que una persona te abra su corazón, ya sea inocente o ya sea culpable, porque ahí hay de todo. En la cárcel encuentras inocentes y encuentras culpables, ¿sí? Pero qué bendición es de que una persona te ganes el cariño de ella, te gane su confianza y te abra su corazón y te diga, mira, yo soy así, 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 ¿sí? Y que cada 8 días te esté esperando en su visita. O qué bendición es que en el hospital se te acerque alguien y te diga gracias, porque desde la mañana no había probado nada hasta ahorita. Y eso no lo considera. Eso no se considera. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está más llena de excusas como lo hizo el rey Saúl. El rey Saúl, él decía, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. ¿Sí? Todos son culpables menos yo. ¿Sí? O bueno, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer a mi manera. ¿Sí? Lo vamos a hacer como nosotros queremos, porque así lo hizo el rey. Pero a través de el profeta le contesta al rey y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ¿qué les está diciendo? No es nada más cumplir por cumplir, sino realmente es que eso que estás haciendo, ese servicio que estás prestando para Dios, te bendiga. Que lo hagas con gusto, que no vengas por obligación. Ay, es que tengo que entonar la alabanza hoy. No, que vengas con gozo, con alegría, decir, estoy sirviendo a Dios, no estoy sirviendo a los hermanos. ¿Sí? Que te toca hacer algo, es para Dios. Ay, me toca predicar. Tengo que estudiar, ¿no? Ay, me toca hacer esto. ¿Qué hace? En el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando Jesús anduvo en esta tierra, ¿qué miró en aquellos que se decían hijos de Dios? ¿Qué miró en aquellos que se decían siervos de Dios? En los profetas, en los escribas, en los fariseos, en los ancianos. ¿Qué miró Jesús en él? Pura hipocresía, pura falsedad. Sí. Y él, por ejemplo, en Mateo 23 los confronta y les dice, hipócritas. ¿Sí? Porque les dice, miren, es necesario que tú cumplas con tu ofrenda, con tu diezmo, porque ¿qué haces? Ofrendas la menta, en el eneldo, todas. ¿Qué eran estas cosas? Semillas muy pequeñas, las semillas más pequeñas. Bueno, el fariseo, el escriba, tomaba de esa planta el 10% de su producción y la llevaba al templo. Y decía, ya cumplí con esto, ya estoy cumpliendo. Y Jesús les dice, no, ustedes están cumpliendo nada más por una obligación. ¿Por qué? Porque han dejado la justicia, dice. Han dejado la misericordia. Han dejado la bondad, la verdad, la han dejado a un lado. Y todos estos actos, que ustedes vengan a escuchar la palabra de Dios, dice, es pura apariencia, puro cumplir por cumplir. Y se los dijo Jesús en su cara. Tú puedes ver esta historia en Mateo 23, tú puedes leerla ahí, ¿sí?
¿Qué les dice el apóstol Pablo allá en los Gálatas? Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14. ¿Sí? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está mirando el apóstol Pablo? Está mirando que muchos de la iglesia de los Gálatas, esa libertad la estaban usando no como para agradar a Dios, sino para darle vuelo a su carne, para servir a su carne, ¿sí? Para ser agradables a la carne, ¿sí? Por eso les dice, tienes que amarte, ¿cómo? A ti mismo, mucho, mucho te tienes que amar, pero así como te amas, tienes que amar al que está a tu lado. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? O sea, Dios es muy claro en su enseñanza, en su palabra. ¿Es necesario hacer una cosa? Sí, es necesario hacer eso sin dejar de hacer aquello, así como Dios lo estaba manifestando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente de esa manera habrás dado testimonio de que realmente Cristo habita en ti y no estás nada más cumpliendo por cumplir. Y al final de la historia del rey Saúl, veíamos en el capítulo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué dice la palabra? El pecado de rebeldía es igual al pecado de adivinación. Ese pecado, pudiéramos decir, no, pero es que yo ya no lo hago. Yo ya ese pecado ya no lo hago, ya el pecado de rebeldía ya lo dejé, o sea, de adivinación ya no, de hechicería ya no. O ya nada más cuando compro el periódico, bueno, pues busco los signos zodiacales. Pero nada más, pero eso no. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo que leer las cartas? ¿No es lo mismo que traer alguna cosa que tú la uses como un fetichismo para que te libre de algo? ¿No es lo mismo como aquellos que agarran y le ponen un listón rojo a su niño para que no les hagan mal de ojo? Eso se llama fetichismo. Entonces, en el cristianismo no hay fetichismo. Sí hay, hermano. Sí hay mucha práctica de esto. Hoy en las denominaciones, ¿qué hacen? La sangre de Cristo me cubre de todo. ¿Qué estás haciendo? Están usando la sangre de Cristo como un fetichismo nada más. Entonces, ¿la sangre de Cristo no tiene poder? Claro que tiene poder, hermano. Pero tiene poder para limpiar vidas, para quitar pecados, no para usarla como un fetichismo. No para hacer como aquello como aquella historia, ¿no? Que tenía su lámpara y salía el genio y le solucionaba todos sus problemas. ¿Qué hacía? Nada más la frotaba y salían ya, ¿no? ¿Y qué hacen cuando necesitan de Dios? Dios mío, ayúdame. Pero no se comprometen con Él para tener vidas agradables. ¿Qué se llama eso? Rebeldía. ¿Sí? Fetichismo. Cuando van y consultan a los brujos. ¿Sí? No, ya no hacemos eso. Pero sí hay rebeldía en tu vida. Es lo mismo, hermano.
Si eres rebelde, eres esto y más. ¿Por qué? Porque sabes que hay cosas dentro de ti que están mal, pero no las quieres quitar. Sabes que haces las cosas mal, pero no lo dejas de hacer. ¿Cómo se llama esto? Obstinación. Eres obstinado en lo que tú haces y vives. Y todo esto, Dios le dijo a través de Samuel, todo esto es pecado de adivinación e idolatría. ¿Sí? Entonces vemos y concluimos que a través de esta historia, Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Quiere que seamos obedientes a la voz de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo te preguntara hoy, ¿cómo te ha ido en este último mes? En este último mes, ¿qué has entendido de la palabra de Dios? Ha estado muy fuerte. O sea, la verdad, Dios está hablando muy fuerte a la iglesia. ¿Qué has entendido tú? ¿Sí? ¿Has entendido lo que pide Dios de ti? ¿Sí? Si hoy te preguntara lo que hace 8 días, Jesús le preguntó a aquellos que estaban delante de él y les dijo, a ver, ya les dije la historia de la viña infértil. Ya vieron la historia de los labradores malvados. ¿Qué hará aquel hacendado a los labradores malvados? Y ellos mismos contestaron, ¿sí o no? Ellos mismos contestaron. Sí. Bueno, cuando el Señor venga o te llame a cuentas, ¿qué hará contigo? Aquellos dijeron, les quitará la viña, ¿sí? Y la arrendará a otro. Pero también dijo, los va a castigar duramente. ¿Qué pasará contigo? ¿Qué va a pasar? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos la condición en que estamos delante de Dios. Y a veces no es fácil predicar este tipo de mensajes, pero sí tienen que hacer, hermano, porque es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, pues ojalá y tú mires que a través de esta historia podemos sacar mucho provecho si la aplicamos a nuestra vida. Y que seas tú el que tome las decisiones. Si te has tardado en tomar decisiones, no te tardes más. Toma esas decisiones que Dios está demandando contigo. Si no entiendes la voz de Dios, cárgate del lado de Dios, hermano. Dios nunca falla, ni nunca va a fallar. ¿Sí? Nuestra mente, nuestro corazón sí nos puede engañar, pero la palabra de Dios no, hermano. Entonces, pues demos gracias a Dios, que Dios en su misericordia sigue hablándonos. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque eres bueno. Y hasta el día de hoy has sido fiel con cada uno de nosotros, Dios. Yo te ruego que esta historia de este rey no pase desapercibida para nosotros, Señor, y nos apresuremos a escuchar tu voz y a poner por obra tus palabras, Dios.
porque ese es el camino más seguro, porque esa es la decisión más acertada para nuestra vida, el buscar agradarte a ti, que no vayamos a poner en nuestra boca, en nuestros labios, lo que dijo el rey Saúl: a tu Dios, el sacrificio es para tu Dios. Que podamos decir: Señor mío y Dios mío. Ayúdanos, Dios. Y Padre, sigue tratando con cada uno de nosotros, Señor, hasta alcanzar esa gracia delante de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.